que nos acompañen en este segundo capítulo de nuestra capacitación denominada La comprensión del duelo para su atención psicosocial, un abordaje desde lo individual y lo grupal. Como ya realizamos en el capítulo número 1, describimos el concepto, describimos algunas propuestas que entienden el duelo por fases, por etapas, para tener una mejor comprensión de lo que atraviesa la persona y asimismo proponer ciertas acciones para su atención en dado caso lo requiere. Sin embargo, como también evidenciamos, no necesariamente podemos entender el duelo como etapas, como fases iguales que todas las personas atraviesan, que tienen las mismas características. Hay diferentes variables. Las propuestas nos sirven como una guía, pero en este capítulo vamos a abordar ciertas circunstancias que tenemos que tener presentes para comprender con mayor detalle ese proceso del duelo. Bienvenidos. A lo largo de estas últimas décadas se han desarrollado diversas investigaciones para tratar de entender lo que vive la persona después de que tiene una pérdida. Un ejemplo de eso es una investigación que realizó la Universidad de Yale, donde realizaron entrevistas a 233 personas que habían tenido alguna pérdida de algún familiar con un tiempo de 1 año hacia 1 año y medio. Y algunas de las características que identificaron, las más relevantes, fueron que comparadas esas emociones no necesariamente todas correspondían a las propuestas etapistas que, pues como analizamos en el capítulo 1, proponían algunos autores. Por supuesto que el miedo, la ansiedad, el negar la situación, la rabia, la tristeza, efectivamente son sentimientos que están presentes al momento de un duelo. Pero lo que concluía esta investigación es que no necesariamente se viven en ese mismo orden en que se proponen en las teorías de fases. Otra de las conclusiones que llamaba la atención es que después de 6 meses de haber sucedido el hecho que causó el duelo, generalmente las emociones negativas, como ese juzgar o ese culparse a sí mismo, esa rabia, ese deseo quizás de hacerse daño, son emociones que después de ese tiempo ya empiezan a minorarse. Todavía persiste una tristeza, una nostalgia, pero esas emociones negativas después de 6 meses del hecho tienden a reducirse bastante. Otra de las conclusiones es que el sentimiento de extrañar a esa persona, a ese ser querido, es un sentimiento que perdura por muchísimos años. Si bien las demás expresiones emocionales generadas por el duelo pueden llegar a desaparecer, ese sentimiento de extrañar a ese ser querido realmente es algo que puede perdurar por mucho tiempo. Y otro tipo de resultados tenía que ver o tiene que ver mejor con análisis particulares a ciertos grupos poblacionales. Por ejemplo, una de las conclusiones que llegaron en este estudio era que a las personas jóvenes, cuando ese ser querido fallecía por alguna acción violenta, algún accidente, algo que fuese realmente repentino y agravado, eso generaba unas emociones de rabia, de desesperación muchísimo más altas que las comparadas con otro tipo de poblaciones en circunstancias parecidas. Y otro de los ejemplos que tienen ciertas particularidades en determinado momento del ciclo vital son, por ejemplo, las relacionadas con las parejas de la tercera edad, con los adultos mayores. Cuando sucede el hecho de enviudar, cerca de la mitad de las personas que tienen esa pérdida de la pareja no viven con tanto sufrimiento y con tanto dolor esa pérdida, comparada con otro tipo de momentos de ciclo vital. Cuando, por ejemplo, son adultos jóvenes y llegan a enviudar, el sentimiento doloroso en intensidad es mucho más reducido cuando son parejas de adultos mayores. Este tipo de conclusiones se ha llegado a analizar porque ya en ese momento de sus vidas el hecho de la muerte es algo que es mucho más naturalizado, incluso en determinados momentos esperado. Eso hace
que entender ese hecho como parte de la vida misma pueda ser mucho más llevadero al momento en que ocurre. En ese orden de ideas, pues llegamos a la conclusión final de que no es factible categorizar al duelo de una determinada forma. No hay un manual de cómo se debe asumir ni cómo se debe transitar. Efectivamente, la idea de categorizarlo por fases, por momentos, caracterizarlo cada una de ellas, pues es una manera casi que atractiva de poderlo abordar. Desde el punto de vista de la persona que tiene ese duelo, el entender que hay unas fases le genera cierta esperanza de que en determinado tiempo saldrá adelante de ese dolor, ¿sí? Pero a su vez ese pensamiento etapista puede generar que la persona sienta que se está quedando estancada, que no avanza, que se mantiene en un solo momento de esa descripción de etapas, y eso puede que su salud emocional, psicológica se vea afectada. Si siente que todavía se mantiene en el momento uno y han pasado muchos meses donde en teoría tendría que haber estado en otro momento, puede que eso haga que se agrave su sentimiento de dolor y su angustia frente a ese duelo. O por el contrario, que la persona después de determinado tiempo no sienta las emociones que se supone tendrían que estar en ese momento presente. Por ejemplo, si no siente rabia, si no siente ese deseo de culpa, si no siente ese deseo de culpar a otros o a sí mismo, puede que se sienta extraño, puede que sienta que no está viviendo el duelo como tendría que serlo. Eso puede ser una emoción interna y también de su entorno, ¿cierto? Cuando de alguna manera se le juzga a la persona por asimilar esa situación de impacto, de crisis, de una manera mucho más rápida, si se quiere, comparada con otros familiares, y de alguna manera se le puede llegar a juzgar de por qué no está guardando luto, por qué no está respetando la situación de pérdida de esa familia. Entonces, hay que tener también cuidado en limitar a entender el duelo en esas etapas y en esos tiempos que incluso algunos autores tácitamente refieren. Y ya desde el punto de vista del profesional tiene que tener presente que estas propuestas de fases, estas propuestas de momentos del duelo son sencillamente una guía, una base para iniciar el abordaje con la persona que lo requiere. Es una forma de podernos ubicar inicialmente. Pero sin lugar a dudas, una vez tenemos el ejercicio de atender a alguien que requiere nuestro acompañamiento, tenemos que tener presente ciertas particularidades, como por ejemplo la personalidad y las cogniciones o los pensamientos del sujeto, las características y las circunstancias de esa pérdida, la edad, la naturaleza del vínculo, el nivel de apego, el antecedente que pueda tener esa persona de vivencias o de duelos anteriores, las redes sociales de contención que pueda tener, sus amigos, su familia, su círculo de profesionales, su círculo de trabajo, etc. Ahora vamos a abordar lo que es un duelo patológico o un duelo no resuelto. Tenemos que entender antes que nada que el duelo tiende a fortalecer las capacidades emocionales de afrontamiento de situaciones difíciles de la persona para situaciones futuras que pueden ser iguales o similares de duelo. Pero cuando la persona atraviesa ese hecho que le ha generado ese dolor intenso y que desborda sus capacidades, allí es cuando podemos tener presente o estar viviendo un duelo patológico, que no se puede medir cuánto puede durar, cuándo va a acabar y cuáles pueden ser esas consecuencias que la persona puede tener acerca de ese desbordamiento emocional. Y en casos extremos pueden llegar a trastornos psicológicos o que puedan llegar a necesitar un tratamiento incluso psiquiátrico. Y a su vez el duelo patológico lo podemos dividir en dos grandes bloques. El primero es el duelo complicado o el duelo no resuelto, y que a su vez se puede
describir, dependiendo del momento en que la persona lo manifieste después de ese hecho de duelo, dependiendo sus propias características, dependiendo ciertas particularidades. Esas categorías de duelo no resuelto, las vamos a ver en la imagen a continuación, son los duelos ausentes o retardados, el duelo inhibido, el duelo prolongado o crónico, el duelo no resuelto, el duelo intensificado, el duelo enmascarado y una situación particular que son esas reacciones intensas que vive la persona cuando se conmemora los aniversarios de esa situación traumática. Por ejemplo, cuando hablamos de una situación del fallecimiento de un familiar, la persona aparentemente está bien, aparentemente ya no sufre en exceso una intensidad en sus emociones, por supuesto existe la recordación del ser querido, pero ya ha logrado asumir una relativa normalidad. Sin embargo, en estas fechas en particular, pues la persona se nota muchísimo más impactada. Si quieren, pueden detenerse un momento en esta imagen para que puedan tener presente y analizar cada una de las características. Ahora vamos a analizar cuál es ese segundo bloque de duelo patológico, que presenta una sintomatología más delicada, más grave para la persona que lo está padeciendo, y es lo que se denomina un duelo psiquiátrico. Y es precisamente cuando a raíz de ese hecho de crisis, ese hecho abrupto de dolor, de intensa emocionalidad, el desbordamiento de emociones lleva a la persona a padecer cuadros ya de índole psiquiátrico. Algunos de ellos pueden ser la histeria, el trastorno obsesivo, el trastorno melancólico, el trastorno maníaco, el trastorno delirante, el trastorno paranoide y el trastorno somatizador. Igual que el caso anterior, si gustan pueden detenerse un momento en esta imagen para analizar cada una de las características. Ahora, para culminar este capítulo vamos a hablar sobre una situación también muy particular que en ocasiones no se le presta mucha atención cuando se trata del manejo del duelo, y es cuando se presenta ese duelo postergado, es decir, cuando la persona por diversas situaciones tiene la necesidad de reprimir sus sentimientos y desconocer que ese dolor todavía está presente en su vida. Por ejemplo, cuando ha pasado un determinado tiempo y su entorno cercano ha logrado superar con más rapidez que sí mismo esa situación dolorosa, y por esa presión la persona empieza a negar que todavía tiene esos sentimientos de tristeza. Como sabemos, vivimos en una sociedad que tiene un ritmo acelerado, que de alguna manera nos fuerza para aplacarnos nuevamente a esa rutina, a esa cotidianidad, a volver al trabajo, a volver a esas acciones diarias. Y eso también fuerza a la persona a reprimir sus sentimientos. Otro ejemplo es cuando ese entorno, que por supuesto no vive de la misma forma esa pérdida o ese hecho doloroso, empieza a decirle como por ejemplo, ya esa situación sucedió hace mucho rato, ya no es para tanto, no es tan necesario que vivas esa pena tan larga, porque recordemos que no necesariamente se trata de hechos de fallecimiento. También es cuando sucede una ruptura amorosa, cuando se pierde ese trabajo tan querido, cuando se pierde una oportunidad de estudio. Esas situaciones también generan una situación de duelo en la persona y por supuesto no son de igual comprensión para los demás que para sí mismo. Eso puede llevar a la persona a empezar a desconocer esos sentimientos de tristeza que todavía siente y de alguna manera agrava su situación a mediano y largo plazo, porque esa tristeza o esa rabia o ese deseo de culpa o toda esa avalancha de emociones que vienen con el duelo empiezan a manifestarse por cualquier manera.
por ejemplo, en la forma de relacionarse con su entorno, en el manejo de su temperamento, en aislarse de su círculo, en no frecuentar ciertos lugares, en fin, son varias las formas o las maneras en que la persona manifiesta que todavía tiene postergado ese manejo del duelo, pero lo llega a encubrir simplemente por situaciones que pueden ser cotidianas. Estoy de mal genio porque me pasó esta otra cosa, o cambié mis planes porque me surgieron unos mejores, entonces la misma persona también empieza a encubrir esas expresiones de ese sentimiento reprimido que tiene. Lo grave es cuando esas circunstancias llegan a alterar su cotidianidad e incluso llegan a afectar su estado de salud. También son conocidas esas enfermedades que surgen sin ningún tipo de explicación y puede ser por ese motivo, por ese inadecuado manejo del duelo o porque sencillamente se forzó a la persona a negar que tenía esa necesidad, esa tristeza, ese dolor. Tenemos que tener muy presente que precisamente el sentirnos tristes, acongojados, el querer estar solos, el querer tener un respiro, una pausa después de un hecho que ha sido doloroso, es completamente natural e incluso necesario después de que precisamente se vive un momento de ruptura o de ruptura de esa normalidad que tiene la persona. Y esa es una de las claves que es necesario también empezar a abordar con la persona que tenga ese duelo postergado. Que la persona se permita el estar triste, que se permita sentirse incluso vulnerable, porque en muchas ocasiones esa necesidad también de mostrarse fuerte es lo que hace que reprima o construya muros tratando de desconocer y de negar lo que vive. Con esta última análisis, con esta última descripción, damos por terminada nuestro segundo capítulo. Les agradecemos su tiempo y nos vemos en el tercer y último bloque. Hasta luego.